Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hace unos minutos estuvimos en Madrid y ahora nos vamos a Gran Canarias, a Las Palmas de Gran Canarias, y allí está el director de Capital Radio en Gran Canaria, Pepe Rodríguez. Buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días y también buenos días a todos los oyentes. Bueno, tengo aquí una noticia que me llama un poco la atención y quiero comentarla contigo, a ver qué te parece. Dice: atraca en el puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de ir a Santa Cruz de Tenerife. Iba para Santa Cruz de Tenerife el DCV Balder, que es una bestialidad de barco, y por los problemas que le pusieron en el puerto de Tenerife se fue a Gran Canaria. Bueno, de sumergibles tendrá profundidad, porque lo que se ve es para levantar barcos. Digo sumergible porque se hunde y levanta barcos inmensos. Exacto. Para que la gente lo entienda, no es un submarino, es otra cosa, es como una especie de una plataforma inmensa. Plataforma petrolífera, vaya. Sí, para que lo entienda, se hunde, coge el barco y lo levanta. Sí. Ayer llamaba la atención y es muy grande, Pepe, ¿lo has visto? Enorme. Entrando desde el sur, desde el aeropuerto, ya ves bueno, ayer por lo menos se veía la figura, que me llevó a grabar unas pequeñas imágenes. O sea, que es espectacular el barco espectacular. Sí, es como una gran plataforma con dos enormes grúas en su parte superior. Sí. Y luego lo que te decía, ¿no? Tiene una altura, pues yo qué sé, como uno de los edificios más altos de Las Palmas, de la ciudad. Yo creo que el Hotel Redondo, haces imagen ahora del Hotel Redondo que está por ahí por Santa Catalina, pues yo creo que la punta de la grúa, yo creo que puede a lo mejor... Inmenso el barco, entonces. O sobrepasarle, porque la parte, digamos, que se parece más a una plataforma, es bastante alta ya en sí. Bueno, tiene 100 personas de tripulación, 100. Sí, bueno, con respecto a lo que me preguntas, Miguel Ángel, yo deduzco que habrá sondeado la empresa que la explota. Iba a Tenerife el barco, iba a Tenerife, pero en Tenerife le han puesto tantos problemas en el puerto de Tenerife que los propietarios del barco, del DCV Balder, han dicho: váyanse por ahí y nos vamos a Gran Canaria. Y se fueron para Gran Canaria. Bueno, en Gran Canaria ya sabes que hay distintas... han habido muchos cambios, evidentemente, en la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde hace algunos años, no ya en la actual regente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sino desde hace muchos años, porque ha habido entendimiento también entre la ciudad-puerto y, bueno, el puerto ha ido poco a poco montando aquella infraestructura necesaria para ofrecer los servicios que se demanda en la actualidad en el Atlántico Medio, como se denomina esta zona en donde nos encontramos. Y bueno, también es verdad que en muchas de las ocasiones se ha beneficiado el puerto de La Luz y de Las Palmas de situaciones complicadas que han habido en Oriente Medio, ¿verdad? Y solo en bunkering, por ejemplo, que es el suministro del combustible a los barcos y a todo este tipo de plataformas petrolíferas, pues ya me dirás, ¿no? Ahí se ha llegado a lo máximo, ¿no? Se ha ido alcanzando cada vez que ha ido avanzando el tiempo, cada vez que ha ido quedando atrás un nuevo año que llega, un nuevo año de récord en suministro de combustibles. Y luego sabes que se convirtió el puerto de La Luz y de Las Palmas digamos, en una plataforma, o en dos, si lo entendemos así. Una para el estacionamiento, el atraque de grandes plataformas que están trabajando en la costa africana, están trabajando en la costa oeste, ¿verdad?, de África, y que hacen del puerto de La Luz y de Las Palmas su sede, por la seguridad, por los servicios, en fin, por todo. Y la otra parte es la de la recepción de mercancías,
el puerto de la Luz y de Las Palmas se ha convertido en el principal puerto del Mira, Pepe, archipiélago ¿cuántas canario plataformas puede haber diariamente en el Puerto de la Luz? Porque la última vez estuve en un hotel que daba la ventana Sí, siempre ves 4, 5, sí, 6, como incluso mínimo, hasta 4, 5, 7, 6, 7 y 8 he visto yo. Plataformas, creo que entre 7 y 8 son las sí, que caben. las que Ya caben, bueno, no, sí, sí, sí. Pero no se puede más. siempre hay 7, 8. Yo por lo menos la última vez que estuve allí en Las Palmas, no recuerdo en el hotel donde estuve allí enfrente Sí, del puerto, y yo conté sí, eso, 7, 8 plataformas. Es que me llama la sí. atención porque aquí se hizo un puerto en Tenerife para reparar y meter las plataformas, que es el puerto de Granadilla, pero no se consiguió traer las plataformas. Se trajeron un par de ellas y después ya fueron todos para Las Palmas. Pues del puerto de Granadilla te puedo hablar lo que leo en los medios de comunicación, ¿no? Mm, Ese más que puerto, deseo de que sea un puerto en funcionamiento en la isla de Tenerife, necesario mm. parece ser, pero lo que necesita Tenerife reflotar en muchos aspectos es el puerto de Santa Cruz, Sí, ¿verdad? sí, el puerto de Santa Cruz está, Ayer está chimpum. mencionaba yo Está- el puerto de Santa Cruz, ¿no? La terminal de sí. descarga del puerto de Santa Cruz que descargaba la parte que ya instalaron esta pasada noche del miércoles en Padre Anchieta. Mm. Bueno, por lo menos eso lo descargan aquí, Bueno, por ¿no? lo menos descargan eso, porque ya dentro de poco van a la pasarela del Padre Ancheta, la descargan en Las Palmas y después la traen para acá. Bueno, Es que eres no, malo. malo No no, creo que sea, no. estamos contando nada con maldad, estamos contando No, la realidad. ¿Y sí, por qué vamos a cambiar la realidad? Y vamos a decir que tienen que todo va cambiar bien. el chip, Sí. tienen que cambiar la gestión, Sí. no sé Tienen que si cambiarlo todo, tienen que cambiarlo todo porque no funciona casi nada. O sea pues que no lo entiendo. ¿Por qué no? Porque el puerto de Tenerife durante muchas sí, fue décadas lo primero, fue lo primero. rivalizó con el puerto Sí, de la Luz y de Las Palmas sí, muchísimo. De hecho, en ocasiones llegó a estar por encima en descarga, en Teus, sí, en bunkering, en todo. ya, Y en turismo, y en atraque ya, de grandes transatlánticos. sí, sí, sí. Hasta que, bueno, Las Palmas ha ido poco a poco haciendo esa gestión, esa labor, Mm. que deduzco yo que se ha hecho con la intención, evidentemente, del interés propio del puerto de sacar adelante su negocio y Hombre, esto punto. es un negocio. Evidentemente, en el Sí, negocio sí, sí, sí. hay que espabilarse y quien no se espabile se lo lleva a la corriente. Sí, sí, Bueno, sí, sí, felicidades sí, que sí. tienen uno de los barcos más grandes del mundo que venía hacia Tenerife. Cuando empezó a venir a Sí, Tenerife empezó a haber problemas con 20.000 historias que he leído y al final los sí, propietarios del barco dijeron, váyanse por ahí y se fueron para Gran Canaria. Ya están sí, en sí, Gran sí, sí. Canaria. Van a estar poco tiempo, además, el barco. Va a repostar, cambiar de tripulación y sigue rumbo. Sí, el puerto de la Luz y de Las Palmas, te lo he dicho ya en varias ocasiones, está también, sigue, porque Mm, sigue después de, yo creo que una, dos, casi 3 décadas, trabajando está en transición, porque todavía necesita todo el frente marítimo que da al puerto de la Luz, eh, remodelarse, porque hay muchísimos proyectos que se han quedado atrás de las distintas opciones políticas que han habido en la isla de Gran Canaria o en el mm, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. mm. Y ahora, bueno, pues ha habido esa casualidad que hay un desencuentro entre el puerto y la ciudad. Y no creo que vaya a avanzar mucho los proyectos de, por ejemplo, regeneración de ese frente marítimo, que ya yo creo que a estas alturas debiera estar ya, digamos, bastante avanzados, ¿no? Ya. Y hay ahora un desencuentro por ese concurso de embellecimiento en torno al poema del mar, Ujú. que uniría vegetarialmente o naturalizando esa zona, esa parte de las canteras con esta parte del puerto de la Luz y de Las Palmas, en la que habría que deprimir también la parte de la avenida Juan Rodríguez Betancourt, y que no hay ahora, bueno, pues un entendimiento. De hecho, hace poquito el desencuentro fue la retirada por parte del puerto de la Luz y de Las Palmas de un parking al Ayuntamiento Capitalino que gestiona Sagulpa, que gestionaba Sagulpa, y ahora ahí pues lo que quiere el puerto ya de manera unilateral en realizar una remodelación y a empezar esa regeneración del frente marítimo, implantando ahí
un ecoparque, un parque arboreado y que rodea pues al propio poema del mar, y qué es lo que quiere ir avanzando, ¿no? Porque luego ya la depresión de la autovía ya se verá, porque eso es mucho mayor coste y un proyecto que ni siquiera todavía está planificado, ni mucho menos, pero está pensado. Y a la espera, ¿no?, que pueda haber de nuevo entendimiento y el puerto pues siga adelante. Estos días pues ha recibido este buque que es llamativo y bueno, pues ha llamado la atención, como tú bien mismo has podido comprobar o demostrar con tu pregunta con respecto a esta enorme plataforma que se encuentra en el puerto de La Luz. Hablando de puertos, saltamos a los aviones. Sabes que han habido aquí en Canarias y más básicamente en la base aérea de Gando, bueno, un montón de aviones yo he tenido oportunidad de escucharlo, un ruido, un sonido, no lo voy a llamar ruido, un sonido, porque es el sonido de los motores, que por cierto, no sabía yo que tuviera tantos seguidores, tantos adeptos, como se veía en el entorno del aeropuerto, cantidad de gente que con motivo de la maniobra de la OTAN, pues ha traído aquí aviones que ni pensar que por ninguna circunstancia hubieran venido al aeropuerto salvo que hubiese una guerra o algo similar aquí al archipiélago canario. Bueno, pues son 50 casas de 6 países que han estado ahí simulando la defensa de los cielos de Canarias. Otro detalle que yo tampoco estaba muy al tanto, ¿no? Lo que sí estoy al tanto es uno de los aspectos considerados precisamente para este tipo de maniobras, la claridad de los cielos de Canarias. Tenemos unos cielos hermosísimos, limpísimos. La astrofísica aquí ya así lo corrobora, lo demuestra, y tenemos unos cielos, pues eso, para este tipo de ejercicios o de juegos de guerra, maravilloso. Y luego que es un amplio espacio, claro. Pensando yo, claro que tenemos un gran espacio, tenemos el cielo aéreo del archipiélago canario, luego hay una parte ahí que también sigue siendo de gestión española, ¿verdad? Del Estado, del gobierno, del Reino de España, y luego, claro, tenemos por delante un inmenso cielo y mar internacional, ¿no? Con lo cual, pues claro que tenemos espacio ahí para hacer todo este tipo de maniobras. Bueno, es lo que te quería también destacar con respecto a estos días. La migración sigue dando mucho que hablar. Tú lo decías esta mañana, estabas haciendo referencia. Es una tomadura de pelo, posible, que el gobierno se siga pasando por el forro, porque deben haber algunas circunstancias que el gobierno del Estado no le puede meter mano. No puede, no puede coger pero a es que, los menores. Pepe, el auto del Supremo, sí, claro. el auto, pero el auto es de marzo, no es de ahora, es de marzo, de hace 8 meses, dio 10 días, 10 días. Y a nadie para lo mismo, un tribunal de tal categoría emite 3 autos. Sí, bueno, pero es que no puede ser, porque yo como ciudadano, ya no el Supremo, sino cualquier juzgado. El primer auto lo cumple. Bueno, me detienen inmediatamente, pero es que esto no puede ser, es una tomadura de pelo hacia Canarias. Entonces Canarias tiene que hacer algo, porque ahora otra vez el gobierno vuelve a decir, no se preocupen que en 15 días está arreglado, porque hay otro auto ahora. Pero es que esto es mentira, es mentira. Sí, ayer decía Candelera Delgado, si te parece la escuchamos un poquito, y luego tengo también las palabras del ministro Torres, que habló de ello. Manifiesto esa trascendente demora, o sea, otra vez el Supremo, o sea, los órganos judiciales vienen a darle la razón a esta comunidad autónoma, a este gobierno de Canarias, que además ha puesto todo en su mano para que esto se llevara a cabo. Incluso, como ya indiqué el pasado martes, adelantando esos expedientes cuando ni siquiera el Estado nos lo había solicitado. Con lo cual, es que no sé, pues esperemos que de verdad ahora
hagan caso al... La verdad, perdón que me sonría, ¿no? Sí, Pero sí, dice sí. que ella se queda, esta mujer, esta buena mujer, se queda, pues lo que le queda, ¿no? Lo que le queda para seguir sorprendiéndose con respecto a este tema. Tienen 1.100 y pico, o eran los 1.100 y pico que tenían el expediente de este Los que término. han pedido asilo. Estamos hablando de los que han Sí, pedido asilo, que que es no un estamos, término no estamos internacional que hablando, se llama. Pepe, no estamos hablando de los 7.000, que yo creo que hay 7.000 de los otros. Ellos dicen que son 5.000 y pico. Bueno, cada Ellos vez dicen hay que son menos, 5.000 y siguen pico, llegando, pero todos los días llegan, pero siempre hay menos. No sé cómo lo mira, hacen. anoche ha llegado una patera a Ya, Lanzarote. ¿Has ya. visto que ha llegado con Pues, 60 y pico? pues por eso te digo 60 y pico que personas. siguen llegando y siempre hay menores, siempre hay menos. Sí, Debe ser que se hacen mayores de repente y pasan a sí. otra categoría. Entonces, de los 1.100, hablamos de los que tendría que tratárseles con ese sistema Los de 1.100 protección que tenían que internacional, haberse el ido en SPI. marzo, se tenían que haber ido en Sí, marzo, en 1.100, no sí. se han ido. Ahí se han ido Nada, 100, nada, 256. 256. Y de esos 256 no se han ido todos, No, están en Las porque hay Palmas. una parte que están en el Canario 50, que son Claro, 65. claro. Que son 65. Esto lo explicó el delegado del gobierno y ayer lo recordaba también Sí. la consejera. Pero lo que te llama la atención es el dato que también dio el portavoz del gobierno: 800 y pico expedientes preparados. Pues cojan esos 800 y pico expedientes, que son 800 y pico jóvenes, y no dejen que se les queme el arroz, porque en el mes que viene y en el siguiente y en el otro van a cumplir la mayoría de edad, y todo ese trabajito que han hecho los funcionarios de preparar esos expedientes se va al garete. Esto es algo que clama al cielo. Con respecto a lo que decía Ángel Víctor Torres, vamos a ver si lo podemos escuchar por aquí. En primer lugar, agradecer a la Asociación Democracia Canarias 21 este acto, invitando a Baltasar Garzón para que podamos hablar de memoria democrática. Es uno de los actos que forman parte. Bueno, habló de su libro, como puedes escuchar, ¿no? El presidente de la Asociación Democracia, Emilio Mayoral, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Ayer habló en la charla La memoria histórica y su impacto sociedad actual, con invitado Baltasar Garzón y Dolores Delgado también. Creo que Dolores Delgado es la mujer de Baltasar, ¿verdad? Que fue la fiscalesta que originó un follón tremendo, porque el gobierno quiso nombrarle en su día también. Bueno, a ver si hablamos si escuchamos del tema que queremos escuchar. Que, bueno, se nos vaya a quedar chico el espacio que se ha preparado para su conferencia, y también en la misma pondremos cuestiones importantes de memoria democrática, como la declaración reciente de lugares de memoria, como la Real Casa de Correos de Madrid, que fue la Dirección General de Seguridad, y que, sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no solamente no acepta, sino que adelanta, va a recurrir, cuando lo único que estamos haciendo, lo que debemos hacer los demócratas, lo que procede, lo que va a ocurrir en el día de hoy, es poner en valor las cosas que se hicieron durante la etapa de la dictadura para recuperar la democracia y los sacrificios y los mártires que hubo, también para que hoy nosotros podamos disfrutar de la libertad que tenemos, ¿no? Yo, como digo siempre, queremos para el futuro que nuestros hijos vivan en libertad y en convivencia, que la palabra sea la única arma posible, y no regresar a las etapas oscuras donde aquí al lado, en Fuerteventura, había un campo de trabajo forzados por simplemente estar allí confinados quienes manifestaban que eran homosexuales. Eso ocurría durante la dictadura, como también la ausencia de libertades y de derechos que sufrieron las mujeres y que habían recuperado y avanzado en los años previos al golpe de Estado ilegal e ilegítimo del año 36. Y también hacerlo llegar a los jóvenes con proyectos que hoy también avanzan. Bueno, ya veo que el tema va de lo que trataron. Le habían preguntado, evidentemente, por la otra cuestión, por concretamente la situación de los... ahora sí que lo he localizado. Creía que nunca se iba a aprobar una modificación de la ley de extranjería. Esa modificación se dio, esa modificación es fundamental. Hoy se ha anunciado que el delegado del gobierno ha firmado 80 expedientes que ya están a falta de los 5 días que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias para que esos menores lleguen a otros lugares de España, y por tanto esto no tiene vuelta atrás, no tiene un camino de regreso más que en avanzar en leyes que hemos logrado, y ante el fallo del Supremo
también desde el Ministerio de Inclusión, que se ha dado las explicaciones pertinentes, que lógicamente cualquier cuestión que el Supremo nos exija lo vamos a cumplir. Estamos hablando de más de 300 menores que ya están en el sistema de acogida de protección internacional y muchos de ellos ya han salido de Canarias para más de 200, si no me equivoco, para llegar a... Bueno, ya les he escuchado, habla de 300, pero es que estamos hablando de esos 800 expedientes ya culminados de los 1.100, porque ya 256 han sido derivados. Me costó un poco encontrar las palabras justo de Ángel Víctor Torres, del ministro Torres, hablando de ese traslado de menores no acompañados a territorio peninsular. Pero bueno, hay ahí esa distancia tan enorme de 256 ya, digamos, procesados, entre comillas lo de procesado, y quedan 800 y pico expedientes que mucho me temo que la garantía que ha dado el gobierno de España no es creíble con respecto a la consejera, que se ha creído en parte que pueden estos ya pues ir siendo trasladados a territorio peninsular. Esa cuestión es la de los menores. 8 meses con esta cantinela. 8 meses con esta cantinela y aquí todo el mundo pasándose eso por el arco del triunfo. 8 meses. Y todavía no ha sucedido, ¿eh? Sí. Mira, otro tema que hay digamos en el aire, porque la noticia también dice algo de ese término de en el aire. Está habiendo cada vez más problemas para poder acoger a los mayores en centros sociosanitarios, pero está pasando en Tenerife, está pasando en Gran Canaria, concretamente en Gran Canaria. El presidente del Cabildo y la consejera del área, Isabel Mena, han salido a la palestra porque se están recibiendo muchas críticas, muchas exigencias, muchas protestas por parte de los ciudadanos con respecto a sus mayores, ¿no? Que no se terminan de crear o de abrir, porque hay plazas creadas ya. Hay un centro concretamente en el norte, en la Atalaya de Guía, que se remodeló, se amplió a un número determinado más de plazas. Hay otros centros en otras zonas de la isla de Gran Canaria que van sumando cada vez más plazas para la atención sociosanitaria, para la acogida completa 24 horas de mayores, otra es centros de día, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, el tiempo se ha ido, el año ha volado, cuando resulta que previsiblemente en el año 2025 se iban a terminar un número de plazas sociosanitarias que creo que están en torno a las 430. En Gran Canaria. Que ahora, en Gran Canaria. En Gran Canaria. Sí. En Gran Canaria, claro, porque... Es que ayer hablábamos con el doctor Alarcó que debe haber ya unas 1.000 personas. 1.000 y pico, claro. 1.000 y pico, pues todavía peor. Él decía, en los centros hospitalarios, ¿te refieres? Sí, 1.000 personas dadas de alta que están viviendo ya en los hospitales. Sí. O sea, tú dices más de 1.000. Bueno, el doctor decía 1.000. De todas maneras es una barbaridad porque el año pasado teníamos 600. Pero te refieres en toda Canarias. En toda Canarias, sí. Claro, en toda Canarias. Claro. Sí. En Gran Canaria son menos mal. Sí. Porque están, según algunos sindicatos médicos, impidiendo, porque el pez se muerde la cola. Sí. Todo tiene su relación. Las urgencias sanitarias tienen incluso a estas personas en los pasillos de las urgencias, porque han llegado, han sido tratados, han sido curados y no se les vienen a buscar. Ya. No se les da el alta porque ya el procedimiento ha cambiado. Antes no se podía dar el alta si no se consultaba, si el paciente no lo firmaba, si alguien autorizado en relación al paciente lo autorizaba, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que está sucediendo esto y está colapsando, pues eso, el poder trasladar de urgencias a las camas que están siendo ocupadas por esto, y entonces está originando ese problema en las urgencias sanitarias en el archipiélago canario. No es solo problema de la isla de Gran Canaria y mucho me temo que esto va a continuar así durante un tiempo más. Y el Cabildo de Gran Canaria pues ha llamado la atención al respecto de esas 428 plazas sociosanitarias públicas nuevas para 2026 que están en el aire, porque parece ser que la culpa aquí no es del Cabildo, es del gobierno de Canarias. Y ahí hay plazas, hay centros, como te estoy diciendo, que no... Pues que abran los centros, Pepe, que los abran ya. Algún problema debe haber de procedimientos, de
digamos, de personal, algo hay que habría que informarse para poder tener criterio propio al Lo que pasa es que, Pepe, date cuenta, el año pasado, ese dato si es exacto, teníamos 600. Este año ya vamos por los 1000 y algo. Es que esto va a más. Y ya todo el mundo ha cogido el truco del almendruco, que en muchos casos está más que justificado, de dejar a esa persona en el hospital. Pero claro, al final las camas están ocupadas por personas dadas de alta. Esas personas hay que pasarlas, que tienen otra serie de problemas graves también, a sociosanitario. Hay que construir... Y están curadas de la patología que les ha llevado a los hospitales a través de urgencia. Pero luego se aprovecha y se le abandona porque hay familias que lo sufren. Es decir, quiero defender la posición de las familias porque todos tenemos una obligación con los nuestros, Miguel Ángel. No podemos aquí echar balones fuera con nuestro familiar y pelearlo en otro sentido, encadenarme en las puertas del centro sociosanitario, o encadenarme en las puertas del Cabildo, porque es el Cabildo quien gestiona las plazas, no lo olvidemos, pero es responsabilidad del Gobierno de Canarias crearla y mantenerla y subvencionarla. ¿Entiendes? Es un poco por ahí por donde yo quería ir. Mira, se nos va el tiempo. Un minuto nos queda. Lo terminamos con la Unión Deportiva Las Palmas, que va como un tiro, aunque estuvo ahí haciendo sufrir un poquito el asunto. Y la pena de que las dos grandes figuras, que son Jonathan Viera y GC, no están ahí destacando en este arranque de temporada, entre otras cosas porque el propio GC, sabes que se ha como se dice, fracturado, se ha hecho daño, vaya, y no está para estar jugando. En fin, se le ha complicado ahí un poquito la cosa con esas dos figuras a la Unión Deportiva Las Palmas, es una pena, pero hubiesen sido dos figuras ahí que tendrían que estar ya a estas alturas de la temporada destacando, ¿no? Tiene un enfrentamiento con el Alcoraz esta misma jornada, sí, exactamente, hoy, este viernes, a las 7:30, y se va a poder ver por la tele autonómica de Canarias. Pepe, nos vamos, que se nos acabó el tiempo, tiene que entrar la publicidad sí o sí, que después hay gente que se enfada, si no entra la publicidad, No, ya me dirá, yo soy uno de los que se enfadan. Un abrazo, buen fin de semana. Venga, buen fin de semana a todos, gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.